Bueno, ya estamos de nuevo aquí y para hablar con nuestro jefe de redacción de La Gaceta, columnista, conductor de Panorama Tucumano. Buen día, Federico ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Qué tal, está? Gaby? Buen ¿Cómo día. ¿Cómo estás? estás? Indalecio. Bien. Bueno, un comienzo de semana duro de los políticos, lo institucional en la provincia, donde no se habla prácticamente de otro tema que no sea el caso Alperovich, ¿no? Tal cual, tal cual. Pasó la deuda, pasó el nombramiento de una nueva autoridad en la Corte Suprema de la provincia. Nos olvidamos hasta de los candidatos a ocupar lugares de los tucumanos que iban a ocupar lugares en el gabinete de Alberto Fernández. Tal cual. Alperovich, y esta denuncia se llevó todo, ¿no? Se llevó todo. A ver, ¿qué es una noticia? Una noticia es de lo que habla un poco todo el mundo y de lo que está hablando, de lo que se habla en la casa, de lo que se habla casi diría en los ambientes de trabajo. Estaba por decir las escuelas, pero bueno, espero que no se esté hablando también en las escuelas de esto. También se está hablando. También se está, y es importante que se hable también por la educación, ¿no? Para los chicos. Sí, bueno. Bueno, se habla en las escuelas. Bueno, es una noticia que indudablemente envuelve a todos los ámbitos y sin ninguna duda, bueno, es central. ¿Tiene impacto en lo institucional, cree Federico? Sí, claro, claro. A ver, me parece que el futuro de Alperovich político, para mí, terminó. Terminó. Va a ser para mí muy difícil que él retome una vida política con esta denuncia que va a llevar mucho tiempo hasta que se dilucide el final de esta historia. Su situación en el Senado me parece que va a tener consecuencias y se va a tener ciertos movimientos más allá de que haya por ahí una fuerza importante desde su sector político. Me sorprende a mí la no reacción política dentro de Tucumán de la gente que ha estado con Alperovich. A ver, todos son muy hipócritas, ¿sí? Empezando por desde el gobernador Mansur, siguiendo por Jaldo, que ha jurado sacrosantamente por el mejor gobernador de la historia y demás, que es Alperovich, pasando por los dirigentes más increíbles. Un caso muy fuerte es el de Loza, por ejemplo, ¿no es cierto? Que lo hemos visto el día en que Mansur termina, no me acuerdo si fue en el 9 de junio o posteriormente cuando ganó Alberto Fernández, sí, pero no importa. Ganó Alberto Fernández festejando. Estaba festejando en el núcleo más cerrado del centro del mansurismo, por decirlo de alguna manera, y hasta 4 meses antes había sido un hombre muy cercano a Alperovich. Me parece que institucionalmente todo esto tiene repercusiones. Es decir, Alperovich ha sido una persona con mucho poder, porque se habla mucho de los 12 años de gobierno de Alperovich, pero anteriormente Alperovich había sido ministro de Economía el gobernador Julio Miranda. Ha manejado las finanzas de la provincia, ha manejado la relación de la provincia con empresarios, con el sector de obras públicas. Ha sido una persona muy importante y trascendente en la gestión de Tucumán. Y antes había sido presidente de la Comisión de Hacienda de la Legislatura, que participó en la privatización, por ejemplo, del banco de la provincia. ¿Qué quiero decir con esto? No son los 12 años solamente de gobierno, sino son 8 años además previos a su gestión de gobernador. Es una persona que ha tenido mucho que ver en la vida pública y hoy está en una situación sin duda incómoda por cuestiones privadas, pero que sin duda tienen que afectar a la vida pública de quienes han trabajado directamente con él. A mí eso me sorprende que en la vida pública o que en la vida política las fidelidades duren tan poquito, que sean tan livianas, que sean tan poco sinceras, que sean tan poco reales. Dura lo que dura el poder. Dura lo que dura el poder. Dura lo que dura el poder sí, claro, está bien, me parece, pero no puede, no debiera ser así. Claro, porque estamos hablando que debería ser por doctrinas, por pensamientos políticos iguales, por convicciones de ideas de gestión. O hasta por las relaciones personales. O hasta por las relaciones personales. Es decir, a mí me sorprende el caso de Mansilla, el caso bueno, nombrábamos recién
bueno, no me sale ahora. De Loza. De Dante Loza, pero el propio Mansur. El propio Mansur ha sido un hombre muy cercano a José Alperovich. Nunca tuvimos claro por qué se pelearon, nunca tuvimos claro cuál fue la ruptura entre ellos, pero estaría bueno que lo conociéramos, cualquiera sea, simplemente porque dejé de ser amigo, porque me parece que sus pensamientos ya no cuajan con los míos, lo cual es absolutamente razonable, pero trasciende lo público, es público, eso es público, es decir, hasta días antes o hasta 2 años antes lo veíamos festejando Alperovich con Mansur juntos en el Salón Blanco, y de un día para el otro esto se termina. Me parece que la ciudadanía necesita una explicación de eso, una explicación nada más que para entender. Son las personas a que la ciudadanía le ha delegado todo, le ha delegado el poder, ha votado, le han dado miles de votos, miles de votos. Es decir, la verdad que es brutal que esto no se transparente como no se transparentan otras cosas en la vida pública de Tucumán, ¿no? Sí, y aún peor, Federico, si fuese como dice la joven denunciante en su carta, de que había todo un entorno del senador que estaba al tanto de estas situaciones de abuso, de maltrato, ¿no? A ver. Y en ese entorno hay desde policías hasta funcionarios, hasta amigos. Bueno, pero tienen una responsabilidad institucional, digo. Amigos, por supuesto. Pero tienen una responsabilidad institucional y tienen una responsabilidad personal, digamos. Decir. Claro. Ahora, ahí en D'Alessio me parece que entramos a otro terreno, ¿no? Tenemos un terreno más bien de lo privado y cada uno sabrá cómo ha actuado, cómo se ha desempeñado. Pero yo veo esas fidelidades se ven mucho esas fidelidades en los amigos, en los grupos sociales, en el colegio, ya que estábamos hablando de la escuela. Che, no seas buchón. Prefiero no digas que está copiando porque estamos yendo a las tonteras, ¿no es cierto? Pero no sé si son tonteras, para los chicos forma parte de la vida del día a día. Esas son las fidelidades que creo yo en las cuales esta chica plantea, ¿no? Es decir, se solidarizan con el más poderoso, se solidarizan con el jefe, se solidarizan con la relación machista también. De un delito, ¿no? Por Hablamos supuesto, de cómplice de un presunto delito. De un presunto delito o de una gravísimo. presunta relación de las cuales tampoco sé cuánto ellos puedan tener pruebas o no, también, no sé, o conocimiento fehaciente de esto. Sí está claro que en ese tipo de cosas se entra en una discusión de un machismo bastante acentuado. Déjenme que diga natural, porque no me sale otra palabra, pero suele ocurrir eso en las relaciones entre los hombres, entre los amigos, y creo que entre las mujeres también cuando cuentan cosas muy del ámbito privado y se cubren, cuando no se logra dimensionar hasta dónde está el delito o no está el delito. Así que, bueno, sí, yo no conozco realmente en profundidad, porque también Alperovich habla de testigos. Me parece terrible de que de estas cosas haya testigos. Claro. Me parece que se refiere más a la supuesta extorsión, a la presión, ¿no? a las amenazas, digamos, o supuestos pedidos de cuestión, de recursos. Pero eso ¿qué sería ser testigo? Haber recibido o escuchado algo. Según he leído, mediante cercanos, personas del entorno que habrían recibido los pedidos de la víctima, ¿no? Así es, pero digo, ¿hasta dónde se atestigua realmente eso? Claro. Y estamos descartando la historia desde el otro lado, ¿no? Claro, sí. Decir, Cambiando un poquito de tema, vos decías, se dejaron de lado quizás con toda esta situación del caso Alperovich, algunos otros hechos institucionales importantes, relevantes en la provincia. ¿Cómo fue la elección de la doctora Sdar como titular de la Corte? ¿Cómo viste ese proceso? A mí me cayó muy positivamente, digamos, la designación. A ver, nosotros de hecho, perdón, en algún momento vos habías anticipado que lo que se había acordado, lo que se venía hablando, en el buen sentido acordado entre los ministros de la Corte, era que suceda esto. Así es. A ver, había un compromiso hace 2 años en Panorama Tucumano, en el estudio que participamos nosotros en Canal 10, cuando le entrevistamos al recién asumido presidente de la Corte de entonces, Daniel Pozzi. Él dijo, yo voy a estar por 2 años y después voy a votar por
Otra Claudia persona. Ebsdar. Sí, claro, tal cual. La verdad que es sorprendente, eso no ocurre en ninguno de los ámbitos públicos Claro. de la provincia. Ni que lo digan, ni que lo cumplan. Ni que lo digan, ni que lo Claro. cumplan, exactamente. O a veces se votan a sí mismos inclusive, ¿no? Totalmente. Y las renuncias, por Dios, no existen de ninguna manera, al Seguro, contrario. seguro. Dicho sea de paso, a mí me parece que una de las posturas más sanas de el senador, y me gusta subrayar, perdón que me salte de tema, pero sigue dando vuelta, del senador Alperovich. No sé por qué todos hablan del ex gobernador, ¿no? Y es como que le están dando también una impronta hasta de poder, pese a que el ex es senador y está representando a la provincia. Me parece que debiera o renunciar o pedir rápidamente una licencia y solucionar su situación privada que afecta a lo público. Volvamos a lo que me preguntabas. Bueno, tuvo esa actitud de hidalguía Daniel Pose, anticipando no solamente su voto, sino diciendo que terminaba su mandato en 2 años. No ocurre eso. Hemos llegado a modificar constituciones por las ambiciones y las necesidades políticas de distintos dirigentes políticos. Entonces, que adelante, que en 2 años se termina, y que se cumpla, como decís vos, Indalecio, es sorprendente. Finalmente, se terminó, se cumplió el mandato, el doctor Pose dijo basta y cumplió su palabra. Dijo, a ver, ¿qué tiene que ver con esto? El sistema que tiene en la Corte de designaciones, de elección, es primero vota el presidente, después van votando por la antigüedad en el cargo. Claro. Entonces era muy importante el voto de la decisión de Pose, porque era el primer voto y abría el camino a decir, che, ¿quién es el candidato? Podría haber dicho, como dice Gaby, voto por mí. Claro. Y si voto por mí, ya se producían otros movimientos. Claro. ¿Cómo estaba la Corte al momento de la votación? La Corte estaba con 2 recién llegados, como Daniel Leiva y como la doctora Eleonora Rodríguez Campos, que recién llegados, pero con una impronta de delegación de poder, digamos, o de vínculo con el poder fuerte, que era haber sido designado por el actual gobernador de la provincia, que además venía de tener 4 años y que le quedan 4 años de Claro, gestión. y que ellos los dos venían de ser fiscales de Estado. Y venían de ser fiscales de Estado, exactamente. Entonces, tenía un peso importante. Y cuidado, los otros 3 venían de ser designados por el ahora enemigo del gobernador Mansur, el senador José Alperovich. Antonio Estofán, hablamos de Pose y de Claudia Ebsdar. Sí, ellos fueron designados. Entonces, ¿por qué no que hubiera alguna sugerencia? Ahora que se llaman por teléfono y se producen golpes de Estado, ¿por qué no un llamar por teléfono y decir, sí, a mí me gustaría una sugerencia de estas que son fuertes? Habla el gobernador de la provincia o un representante del gobernador. No estoy diciendo que Mansur llegue a ese nivel, pero sí puede llegar a algún operador, que los hay, lamentablemente. Entonces, bueno, en esas circunstancias se podía llegar a la elección de la Corte. Y sin embargo, a mí me parece que se optó por una de las personas que le asegura una institucionalidad y un respeto por la institucionalidad, que pueda poner cierto límite a estas operaciones o estos llamados, que es la doctora Claudia Ebsdar. Me parece que es un buen ejemplo, que es un buen ejemplo de la Corte, que es un buen mensaje, que es un mensaje de un poquito más de esto que estamos reclamando de tanto, institucionalidad. de institucionalidad y de transparencia, inclusive, y de lo que decíamos al principio, de la posibilidad de que las palabras valgan, ¿no? Las palabras las tenemos muy devaluadas en la vida pública de Tucumán, de la Argentina, pero centralmente de este Tucumán donde a los políticos, o a las personas públicas les cuesta tanto hablar claro, decir realmente lo que sienten, lo que piensan, que de alguna manera es por eso por los cuales se los debería elegir o votar. Vuelvo al principio, nadie dice nada de Alperovich. Pero sanamente me parece por lo grave de la denuncia, pero aún así por el respeto a lo que fue, a lo que dio políticamente, a lo que le dio a mucha gente. Hay muchos políticos que se han favorecido económicamente por los roles, los lugares o por lo que fuera. Y hay muchos políticos, perdón Federico, que no lo eran y comenzaron a ser políticos y a obtener cargos a partir
del patrocinio o del auspicio de José Alperovich. A ver, el día que Alperovich entra a la Casa de Gobierno después de haber asumido, Alperovich dice, voy a cambiar la dirigencia tucumana. Y con eso que estaba diciendo, yo no quiero más los dirigentes que están a la vuelta de Miranda, y voy a cambiar, voy a tener otros dirigentes que, por supuesto, él decía, esto va a ser una mejora cuantitativa y cualitativa en esa dirigencia. ¿Sí? Bueno, había un objetivo, es lo que vos estás diciendo. De esa gente que era nadie, políticamente se ha transformado. No tenían militancia, no tenían participación y comenzaron a militar, ponele, a partir de José Alperovich. Inventar un diputado nacional como su primo Bromberg. No sé, solo ahora Macri, mansurista, ¿no? Solo Macri lo ha hecho. Ahora mansurista. Sí, bueno, y sus secretarios privados también ocupando, siendo candidatos y obteniendo cargos, empresarios que no estaban en la política, que comenzaron a estar obteniendo cargos, hombres del interior que nunca habían estado siendo intendentes y concejales. Esas personas deberían tener un mínimo de agradecimiento. Yo no digo que digan, a ver, ante un caso como este, donde hay una sospecha grave, pero decir, bueno, me solidarizo, me gustaría ayudar a que la justicia dilucide cuanto antes esto, que se aclaren las situaciones. No sé, peor aún quienes no lo condenan. Fijar una palabra. Bueno, peor aún quienes no condenan esta posibilidad. De alguna manera, el silencio de alguna manera... y ahí se ve también lo que denuncia esta propia joven en su carta, y que hablábamos también con su abogado recién, con Santoro, que yo creo que eso habla a las claras de esta desigualdad en las posiciones de poder que hay entre denunciado y denunciante, porque si hay miedo o temor o compromiso de los propios opositores a José Alperovich para pronunciarse en este sentido, para pedir justicia o para pedir lo que vos decías, que se aparte del lugar para que pueda demostrar claramente que no tiene nada en su contra, y si no hay un pronunciamiento de quienes tienen poder o cargos institucionales opositores a Alperovich para decirlo, ¿qué queda? Claro, sí, hubo desde el radicalismo, pero no desde su mismo partido, por decirlo así, ¿no? Muy tibios incluso desde el radicalismo. Igual también habla un poco de lo que las cuestiones de género generan, por decirlo así, ¿no? El temor de meter la pata por ahí en cuestiones que son muy delicadas también y que casi nadie se mete con estas cuestiones, ¿no? Ni para bien ni para mal. Que es difícil, por supuesto que es difícil, y las cuestiones de género y esta actitud en la que hemos vivido los hombres durante los últimos 40 años, por lo menos, bueno, de lo que tenemos, de la vida nuestra, digamos, o por lo menos de los viejos como yo, que tienen 40 años de una determinada educación, y de pronto empieza a abrirse un mundo que posiblemente no lo hemos visto. Y está bien que se lo sincere. Y en buena hora que se lo sincere, y en buena hora que hagamos mea culpa de las cosas que en todo caso no hemos visto, o no se ve, o no sabemos verlo, como esta cosa que hablamos al principio de ese amiguismo en el cual se encubren cosas y demás. Pero bueno, ahora, ¿quién mejor que la política, quién mejor que el hombre público, que la mujer pública, ayude a dilucidar o a ver o a poner luz sobre eso en lo que nos cuesta caminar, por supuesto, porque los paradigmas se van modificando y algunos nos creamos con paradigmas que posiblemente, o que a lo largo de nuestras vidas se van transformando. Me parece absolutamente razonable. Gracias, Federico. Gracias a ustedes. Hablamos con Federico Balmamere, el columnista